capítulo 31 de Jeremías. Vamos a ver algo más. Vimos esta porción bíblica en la predicación pasada, pero hace falta ver un poquito más aquí. Jeremías capítulo 31. Ahorita vamos a leer la porción bíblica, mis hermanos, que síganme ustedes ahí con su lista. Es el versículo 34. Pero inusualmente no vamos a leer desde el inicio del versículo. Ahorita les voy a decir el por qué. El objetivo es ubicarnos en el mensaje que quiero que veamos, gloria a Dios, y es por eso que no vamos. Ya vimos este versículo todo, inclusive en la predicación pasada. Ahora solamente síganme con su vista. Esa es la parte que está más o menos más de la mitad, donde dice: porque perdonaré. ¿Se ubican conmigo, mis hermanos? Amén. Síganme con su vista. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén, mis hermanos. Siéntense, gloria a Dios. Ahora, yo les voy a explicar el por qué. De una manera inusual, no leímos el versículo completo como regularmente solemos hacerlo. Ya lo habíamos leído la predicación pasada. Ustedes recordarán que les dije que del versículo 26 y 27 que estamos viendo allá en Romanos 11, quedaron dos puntos pendientes que quiero que los veamos en esta predicación. Si el Señor nos permite, espero que así sea. Gloria a Dios. Esos dos puntos se refieren, el primero, a la certeza con que el apóstol Pablo está afirmando que todo Israel va a ser salvo en el tiempo del fin, previo a la venida del Señor Jesucristo. Va a encontrar a toda la nación de Israel convertida, santificada, gloria a Dios, lista para recibir al Salvador. Y ese es uno de ellos. Y el apóstol Pablo afirma esa verdad citando, entre otras citas bíblicas del Antiguo Testamento, precisamente esta que acabamos de leer, que todo Israel va a ser salvo, y para que Israel sea salvo en una generación futura, todo el pueblo judío que haya sobre la tierra se va a convertir al Señor. Esto debe estar muy claro en la mente de todo creyente, gloria a Dios, porque va a ser un suceso que, aún en el caso de que no nos vaya a tocar verlo, pero va a ser algo muy sobresaliente para este mundo, gloria a Dios, ver al pueblo judío, y también obviamente para la iglesia convertirse al Señor. Aquel pueblo que lo ha venido rechazando se va a convertir al Señor, pero eso va a ser posible solamente por la intervención directa de Dios, de una manera muy marcada, que dice aquí: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, esta profecía ya está cumplida parcialmente en la iglesia. El Señor la ha cumplido parcialmente en los creyentes que se han venido convirtiendo desde la venida del Señor Jesucristo para acá. Cuando descendemos a las aguas del bautismo y sumergidos totalmente, el ministro encargado de llevar a cabo el bautismo invoca el nombre de Jesucristo. En ese acto el Señor perdona todos nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Quedan sepultados ahí en el agua, gloria a Dios. Ok, de esos pecados el Señor ya no se acuerda más. Ahí
está parcialmente cumplida esta profecía. Pero si lamentablemente nosotros llegamos a darle la espalda al Señor, el Señor nos ayude para que esto nunca suceda, que siempre luchemos, gloria a Dios, con fe, con esfuerzo, con perseverancia, y lleguemos hasta la meta final. Pero lamentablemente el mismo Señor Jesucristo dijo que iba a haber tropiezos, y con las menciones diversas, por ejemplo, mas el que persevera hasta el fin, dejó entrever que no todos iban a perseverar hasta el fin, etcétera. Entonces, en todo creyente que empieza su buen caminar con el Señor, santificado, limpio, restaurado, gloria a Dios, y que le vuelve la espalda al Señor, ciertamente aquellos pecados ya quedaron perdonados y quedaron olvidados. Pero los nuevos pecados, esos el Señor no los va a perdonar y no los va a olvidar. Me estoy refiriendo a aquellos pecados de muerte que son causa de que el creyente le dé la espalda al Señor. Esto no quiere decir que por el hecho de pecar contra el Señor, como lo hacemos cada día, en contra de nuestra voluntad, eso se le dé la espalda al Señor. No. Darle la espalda al Señor es definitivamente para no querer ya nada con Él. Que la varona vuelva otra vez a recoger sus maquillajes, sus pinturas, sus pantalones, su ropa escotada, vuelva otra vez a frecuentar los lugares que al Señor no le agradan, vuelva otra vez a su vida vieja, y que el varón otra vez vuelva a aquella vida de pecado, y ya jamás remuerda absolutamente la conciencia nada por eso, y que ya nunca más vuelva a querer con el Señor. Eso es darle la espalda. De esos pecados el Señor sí se acuerda y ya no los perdona. Bien, pero esto que dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, va más allá todavía su cumplimiento de esto que yo acabo de mencionar. Se está refiriendo precisamente a la conversión masiva de todo el pueblo de Israel en el tiempo del fin, previo a la venida del Señor Jesucristo. Bien, ahora, el Señor a través del profeta, para enfatizar, aunque Él no necesita ni jurar, ni dar más argumentos de lo que Él dice, basta y sobra con que el Señor diga, para que el creyente diga, esto es verdad y no necesito nada más. Aún así, el Señor, sabiendo nuestra dureza de cabeza muchas veces y de corazón también, Él reafirma con expresiones todavía que nos dan a entender de que esto va a ser una realidad incuestionable. Y ahí en el versículo 35 al 37 sigue diciendo el Señor a través del profeta: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Estas expresiones, gloria a Dios, 100% de parte de Dios, nos están diciendo o hablando de figuras que nuestros sentidos las captan
a cada día. ¿En qué forma? Bueno, nosotros percibimos lo que es la luz del sol. Percibimos ese fulgor tan fuerte que no es posible fijar nuestra vista en el sol, al menos no por segundos, porque se daña muy fuerte nuestra vista. Inclusive, si alguien insiste en quedársele viendo al sol por mucho tiempo, tiene riesgo de perder hasta la vista, inclusive. Ahora, ese sol que brilla tan fuerte da un calor tan potente que el ser humano no puede medir la intensidad de la elevación de ese calor. Con todo y sus aparatos avanzados de medición que tiene, no puede. Porque simple y sencillamente podrá percibir el clima aquí. Dijimos, hoy vamos a tener a 100, por ejemplo. Pero llegar allá, donde está la mera fuente, no puede el ser humano llegar allá. Solamente puede imaginarse y decir, el sol oscila en una temperatura de estos grados, así. Pero eso es solamente una suposición. Pero no se puede medir la intensidad. Bien, pues ese calor está ahí permanente, no va a bajar, al contrario, en los tiempos del fin el Señor le va a dar más intensidad a ese calor. Pero el calor del sol ahorita está uniforme, su luz a cada día sale. Y el Señor, si ese sol llegara a apagarse, si ese sol llegara de dar calor, dice, entonces yo no salvo a Israel. Dice, si la luna y las estrellas, dice, yo les he dado leyes a la luna y a las estrellas. Leyes, sí. La luna tiene que andarle dando vuelta alrededor de la tierra, es una de las leyes que Dios le dio. No puede desbalagarse por el infinito para allá, para perderse entre los demás cuerpos celestes. Tiene que ir siempre a una distancia de la tierra y no la deja. Tiene que estar reflejando la luz del sol como un gigantesco espejo cuando la cara que da contra el sol está en la noche en una posición que nosotros podemos verla. Es cuando vemos brillar la luna. Cuando nosotros no vemos de noche que la luna, una de dos, o está por el otro lado de la tierra, o bien no le está pegando el sol y por eso no la vemos. Bien, las estrellas pues regularmente las vemos brillar de noche, son leyes que Dios puso, allí están fijas como lucecitas encendidas en la noche. Dice, eso no puede fallar, porque si falla, si esas fallan, entonces Israel que se dé por perdido. Mis promesas vienen a quedar en la nada. Lo mismo también dice el Señor del cielo, de los cielos. Hay tres cielos, no vamos a meternos en esos pues detalles, ¿no? Pero si los cielos se pueden medir y el fundamento de la tierra se puede estudiar, dice, entonces yo tampoco puedo salvar a Israel. Si el ser humano es capaz, el ser humano ha viajado fuera ya ¿cómo se le llama? Ya no fuera de la atmósfera ya es cosa de rutina. Ya ha viajado fuera de nuestra, ¿cómo se llama? En aspectos de astronomía, nuestra galaxia. Creo que de la galaxia no va a poder salir jamás, son años luz. Es una distancia inmensa. Del sistema solar, ya tiene naves fuera del sistema solar. Bien, pero pues, ni siquiera ha podido llegar al primer cielo. Mucho menos al segundo cielo, mucho menos jamás al tercer cielo, que es el trono de Dios.
¿Qué cosa, mis hermanos? El ser humano, con su avance tecnológico y todo eso, ha logrado salir fuera del sistema solar. O sea, ha recorrido con sus naves espaciales millones y millones de kilómetros de distancia, pero el planeta Tierra, no recuerdo exactamente cuál es la dimensión del diámetro, pero creo que lo traigo aquí anotado. Parece que traigo anotado aquí ese dato. Estoy diciendo esto para que veamos lo seguro que es esto que estamos nosotros hablando de la salvación de Israel. El planeta Tierra tendré que pasar hoja por hoja. Yo recuerdo que lo apunté ese dato aquí en mi libreta de apuntes. Gloria a Dios. Apunté lo que es la velocidad de la Tierra alrededor del Sol, que son 100,000 kilómetros por hora. Esa velocidad vamos viajando, y lo que es la rotación, lo que la vuelta va dando, girando sobre sí misma para que se lleve a cabo el día y la noche, es a 1600 kilómetros por hora. Lo que es el diámetro, mis hermanos, parece ser que no lo tengo apuntado, creí que lo había apuntado. Bien, o debo tenerlo apuntado en otra parte. ¿Por qué yo quería ir a este dato, mis hermanos? Por lo siguiente. Decía yo, no, definitivamente, les pido disculpas, pero mide unos cuantos miles de kilómetros lo que es el diámetro. O sea, si la Tierra se atravesara por un lado y pasara por su centro y llegara hasta la otra orilla, tiene algunos miles de kilómetros. Pero el ser humano ha recorrido millones de kilómetros hacia el espacio y hacia el interior. Ha recorrido prácticamente, si acaso podemos decir, lo que es la profundidad de los mares. Aproximadamente no llega a los 2 kilómetros. No ha podido pasar más allá. Entonces, mucho menos puede llegar al centro, al fundamento de la tierra. En otras palabras, aquí el Señor está diciendo que si el hombre llega a verificar, nosotros no ocupamos verificarlo, nosotros solamente lo creemos por fe. ¿De qué? De que el Señor con su poder sostiene la tierra en el vacío. La tierra está flotando en el aire por el poder de Dios.
Y aparte de eso, está girando en una ruta que no se pierde absolutamente ni siquiera 1 milímetro. Los años, los miles de años que ha estado dando vuelta alrededor del Sol, es la misma ruta y está en el vacío, flotando en el vacío. Son miles de millones de toneladas lo que está flotando en el vacío, tanto el peso molecular de la materia, lo que es la Tierra y todo lo que hay en ella, como la atmósfera que la rodea. Algo pesadísimo, y está sostenido solamente por el poder de Dios. Pues el Señor dice que si alguien llega a poder comprobar cómo es que eso, algo invisible está sosteniendo el planeta en el vacío, dice, esto nadie lo puede comprobar, esto es imposible desde el punto de vista de la ciencia humana. Esto solamente se comprueba mediante la fe. Ok, dice el Señor, pero si alguien llegara aquí menciona la palabra a explorar, a llegar y encontrar el fundamento de ese misterio, dice entonces Israel que se dé por perdido. En otras palabras, con todo esto que estamos diciendo, Dios asegura que Israel va a ser salvo, como el apóstol Pablo lo ha mencionado allá en Romanos 11:26, cuando dice, y luego todo Israel será salvo. Vamos un poquito más adelante, aquí mismo en Jeremías capítulo 50. Versículo 20 solamente. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. ¿A qué se refiere aquí el profeta cuando dice, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado? El versículo empieza diciendo, en aquellos días y en aquel tiempo. Si nosotros leemos los 3 versículos previos, vamos leyéndolos del 17 al 19, para entender a qué se refiere el versículo 20. Dice, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. Esta última expresión es muy significativa. Se saciará su alma. Quiere decir que su alma va a quedar completamente restaurada, como el alma de todo creyente que persevere hasta el fin. No hay una satisfacción en el alma del ser humano, aunque vayamos caminando en el camino de Dios, pero no hay una satisfacción saciada a plenitud. Nosotros siempre estamos sintiendo de alguna manera una insatisfacción. Y eso, mis hermanos, hasta cierto punto es saludable. De que nosotros nos sintamos insatisfechos de nuestra estatura espiritual, que nos sintamos insatisfechos de nuestro servicio a Dios. Es saludable hasta cierto punto. Es
Jesucristo dijo: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. En otras palabras, que no nos sentimos saciados. Bien. ¿Qué cosas, hermanos? Aquí hay tanta enseñanza que dar, pero no voy a desplegarme en ello. Estos reyes que se mencionan aquí, o estas naciones, Asiria y Babilonia, con sus reyes, fueron usados por Dios para castigar la maldad de Israel. ¿Sí? E inclusive a Nabucodonosor, en algunas porciones, el Señor lo llama Nabucodonosor, mi siervo. Y el Señor los usó para venir y deshuesar a Israel. El segundo libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas solamente nos relatan generalidades de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción de las ciudades principales de Israel por el rey de Asiria, y la matanza tan grande que se hizo, la toma de prisioneros, etcétera, que se los llevaron encadenados a Babilonia. Muchos los mataron ahí, otros se los llevaron como esclavos, etcétera. Pero otra cosa es la realidad con detalle, lo que se vivió. Fue algo atroz. Y el Señor aplicó eso usando esas naciones. Ahora dice: yo los voy a castigar por haberle hecho eso a Israel. Con cuánta razón, dice el apóstol Pablo allá: oh profundidad de las riquezas. El Señor, al hacer esto, no incurre en ninguna injusticia y no le quita responsabilidad a nadie. Esto es algo insondeable para nosotros. Bien. Pero cuando dice el versículo 20, en aquellos días y en aquel tiempo, se está refiriendo precisamente a lo que el apóstol Pablo está diciendo: y luego todo Israel será salvo. A ese tiempo va a ser cuando ya no se va a encontrar ningún pecado ni en Israel ni en Judá. ¿Por qué? Simple y sencillamente termina diciendo el versículo 20: porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. No todo Israel que ha existido en toda la historia es salvo, solamente aquellos que estén sobre la faz de la tierra con vida y que hayan pecado contra Dios. A eso dice. Ahora, en Hechos capítulo 28, el apóstol Pablo mencionó unas palabras que es muy probable que ya las hayamos leído, pero que no hemos recapacitado en este punto que estamos viendo, de esa esperanza que tiene Israel. Hechos capítulo 28. De esa esperanza que tiene Israel de ser salvo en el tiempo previo a la venida del Señor Jesucristo. El versículo énfasis aquí es el número 20. Pero vamos a leer desde el 17 para entender mejor el 20. Dice: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber encontrado ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Por la esperanza de Israel. ¿Cuál es la esperanza de Israel que dice el apóstol Pablo aquí? Precisamente esa visitación gloriosa del Señor que los va a transformar, que los va a perdonar y los va a santificar. Dice: porque yo tengo la plena seguridad de que Israel va a ser
salvo en el tiempo del fin, dice. Por eso es que yo estoy atravesando. No me interesa sufrir. Y que esta cadena, esto que dice el apóstol Pablo, estoy sujeto con esta cadena, se refiere a lo siguiente, mis hermanos. Los romanos tenían una ley muy drástica para aquellos que tenían la responsabilidad de custodiar a un prisionero. Que si ese prisionero se llegaba a escapar, el guardia o el soldado era llevado a la muerte, era ejecutado. Acordémonos cuando el apóstol Pedro, el Señor lo libertó de la cárcel, que lo habían metido y lo habían asegurado, quién sabe con cuántas guardias afuera y con cadena a la puerta y todo eso. Un ángel del Señor llegó y se le apareció y dijo: ponte las sandalias y síguete. Dice: y sígueme. Y empezaron a caminar. Se les abrió la primera puerta por sí sola. Pasaron la primera guardia, pasaron la segunda guardia. Y los soldados pues, sí estaban despiertos, no es que estaban dormidos. Pero el Señor les tapó los ojos para que no vieran ni al ángel ni al apóstol Pedro. Lo que pasó es que al día siguiente se hizo un alboroto. ¿Qué pasó con Pedro? Pues, soldados, ¿qué pasó con ustedes? ¿Cómo se les escapó? No sabemos. Fueron llevados a la muerte todos de sus guardias. Para evitar que un preso se les escapara, máxime allí en Roma, porque esto fue allí en Roma, los soldados hacían lo siguiente: una de los extremos de la cadena se la amarraban ya sea a su pierna o a su brazo, y el otro extremo se la abrochaban al preso, y así no había ninguna posibilidad de que se les escapara. No quiero correr ningún riesgo de que se me pele mejor lo aseguro, y si se quiere escapar me va a llevar arrastrando a mí. Y por eso el apóstol Pablo dice: porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. El apóstol Pablo, aunque estaba con ciertas libertades de parte de los romanos, pero no dejaba de ser un preso. Siempre un soldado lo estaba custodiando ahí. Bien, pero él menciona las palabras de que Israel tiene una esperanza que no le va a ser quitada. Es aquella, gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, aquí termino, entre otras citas bíblicas, aquí quiero terminar ya lo referente a la seguridad de la salvación futura de Israel previo a la venida del Señor Jesucristo. El otro punto, vamos a verlo más rápido, pero con claridad de todas maneras. Dije, es que cuando el último gentil sea salvo, el Señor quita de Israel la dureza y la venda y empieza a obrar en todo judío que puebla la tierra, y se convierte toda la nación de Israel que esté sobre la tierra. Pero no, con esto se está diciendo, repito, que es todo el Israel que ha existido a través de la historia. No, nada más los que estén en ese tiempo con vida van a ser salvos, van a ser perdonados, van a ser limpios por el Señor. Y cuando eso suceda, con todo Israel que va a ser salvo, se completa la tercera parte de la humanidad. Aquí se estoy hablando la tercera parte de toda la humanidad que ha existido sobre la tierra, desde Adán hasta la venida del Señor Jesucristo, o más bien dicho, hasta que todo Israel sea convertido, se completa la tercera parte que el Señor tiene apuntada para que rellene el hueco que dejaron los ángeles y Satanás allá en el cielo, aquellos que transgredieron, que se rebelaron contra Dios. Para esto acompáñenme a Zacarías capítulo 13. Libro de Zacarías capítulo 13.
versículo 8 y versículo 9, dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le diré, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Esta mención, principalmente lo que vemos en el versículo 9, donde el Señor dice que va a fundir a esa 1/3 parte como se funde el oro y como se funde la plata, y que los va a probar como el oro. Es lo que tantos hermanos, yo he hablado aquí desde el púlpito sobre la disciplina de Dios, sobre cómo el Señor nos da esa formación espiritual para ser ciudadanos del cielo mediante circunstancias que van a causarnos aflicción, para eliminar de nuestra vida el orgullo, la soberbia, la vanagloria y todo lo que huele a pecado. Aquí el Señor está diciéndolo de estas otras palabras, pero el énfasis está en que una 1/3 parte de la tierra, dice aquí, entendemos que es los habitantes de la tierra, dice, quedará en ella. Aquí no puede entenderse como equivocadamente, si acaso alguien lo entendiera así, que se esté refiriendo a la 1/3 parte de la humanidad que exista sobre la tierra en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. No, porque entonces los justos del Antiguo Testamento, ¿dónde quedarían? Los creyentes que ya murieron y que fueron salvos, ¿dónde quedarían? Por lo cual yo puedo afirmar que se está refiriendo a la 1/3 parte que ha habitado sobre la tierra, pero en toda la historia de la humanidad. De cada generación, de cada año, de cada década, de cada siglo, el Señor ha ido cosechando creyentes, y esa 1/3 parte poco a poco se está completando, poco a poco, hasta que va a llegar a completarse en su totalidad con la conversión total de Israel en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 12, y así ya terminamos la predicación. Hay más citas bíblicas, pero con estas creo que es suficiente para que veamos el punto de que esa 1/3 parte de los ángeles que se convirtieron en demonios por rebelarse contra Dios junto con Satanás en el cielo, ese hueco Dios lo va a llenar con creyentes que Él, por su gracia misericordiosa, va a salvar de entre todos los que habiten la tierra, hasta en toda la historia de la humanidad. Dije Apocalipsis 12, mis hermanos. Amén. Versículo 1 en adelante, vamos a encontrar palabras en forma de alegoría, tipo parabólico esto, pero no vamos a meternos en esos detalles. Cabe la posibilidad de que en unos días próximos agarremos de lleno este capítulo 12 de Apocalipsis para entender estas cosas que ahorita no voy a explicar por la falta de tiempo. Dice así, Apocalipsis 12, 1 en adelante. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta,
clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Donde voy a centrar, hermanos, no quiero centrar nuestra vista, nuestra atención, es en la expresión del versículo 4, que en su inicio dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es una manera ilustrativa de mencionar cómo Satanás, a quien se señala aquí de una manera también ilustrativa como ese dragón escarlata, cómo Satanás en el cielo engañó a la tercera parte de los ángeles, pensando, haciéndoles creer que con él iban a tener una mejor alternativa. Y esa tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios, no dieron marcha atrás en su actitud de rebeldía. Dios los arrojó de allá. Es lo que menciona aquí, que con su cola ese dragón arrastró, o sea, echó para abajo. Aunque fue Dios el que lo hizo con su poder, pero Satanás fue el que influyó mediante el engaño para hacerles creer de que iban a estar mejor con él que con Dios. Entonces, cuando sucede esto, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, queda un vacío de una tercera parte en el pueblo de Dios, de los ángeles allá en el cielo. El Señor, ya vimos allá en Zacarías, que esa tercera parte va a llenarla con esta tercera parte de humanos que hayan luchado por serle fiel a Dios y que hayan logrado llegar a la meta que Dios fijó para lograr la salvación. Gloria a Dios. Amén. Bien, mis hermanos, dije, hay otras citas bíblicas, pero quise tomar estas dos claves: la tercera parte de los que van a ser, de la tercera parte de la humanidad que va a ser salva, y como esta tercera parte que quedó vacía allá en el cielo, quedó vacante, y el Señor va a llenarla con la tercera parte de la humanidad que Él haya salvado. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, con esto ahora sí finalizamos Romanos 11 hasta el versículo 27. Si el Señor nos concede, continuaremos con el versículo 28 y siguientes en la próxima predicación.